Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros de Tartessos. Es una osadía por mi parte, pero siempre me ha parecido, vi el tesoro de Carambolo o un poquito del tesoro de Carambolo, que es un descubrimiento que se hace en 1958 en el tiro de pichón. Estaban ampliando el tiro de pichón de Sevilla, en Camas, en el pueblo de Camas, a 4 kilómetros de Sevilla. Y de pronto los obreros tropezaron con una cosa, con una vasija, y en su interior 3 kilos de oro de Tartessos. ¿Por qué Tartessos? Eh, Tarsis, que decía el rey Salomón, aparece en la Biblia, era un lugar donde había estaño, donde había oro, donde había plata. De hecho, hay un rey, el último rey, es una eh, civilización que desaparece en el siglo V, nadie sabe por qué, seguramente porque los fenicios son vencidos, o sea, son quitados del medio por los cartagineses. Cartago Nova, hay otro imperio en el Mediterráneo y los tartesos eran sus aliados. La verdad es que los tartesos no se ponen de acuerdo, los arqueólogos, porque están tan fusionados con los fenicios, que los fenicios eran una cultura muchísimo, eran semitas, eran muchísimo más avanzados y bueno, pero todo eso lo absorbieron, ese sustrato que había en nuestro país de los tartesos, y entonces generaron una joyería, generaron un arte, generaron una arquitectura, porque en los barcos no solamente viajaban, digamos, gente que quería cambalachar objetos por otros, sino también cultura. Y los fenicios, lo que pasa es que crean colonias en mi tierra, en Almería, en Alicante, en Málaga, en Granada y en Cádiz. Pero eran más gente de costa, eran más gente de mar, que iban costeando. Pero atravesar Cádiz era un sitio perfecto para los fenicios, porque a ellos les gustaba mucho hacer colonia en una islita enfrente de la ciudad. Cádiz entonces, o sea, el perfil marítimo, la cartografía era diferente, era una península pero muchísimo más alargada y muchísimo más cubierta de mar, que lo es en la actualidad, y se establecieron allí. En mi tierra también estuvieron, y bueno, y en Alicante. Entonces, claro, pues nos dejaron todo un legado maravilloso. Pero los tartesos eran gente que estaba, eran como ciudades-estado, como había en todo el Mediterráneo, donde habían diferentes monarcas. O sea, nos ha quedado el último de ellos, que en el siglo V, que es Argantonio, que es el hombre de plata, Argenta, Argantonio. Y me parece que el que se ha muerto, Sánchez Dragó, hablaba de Gargoris Siabidi, se habla de Argantonio. Es, sobre esta época, todo lo que sabemos lo sabemos a través de autores, lo sabemos a través del rey Salomón, la Biblia. El rey Salomón recibía barcos, o sea, mandaba barcos a Tarsis. Lo que estaba diciendo, perdón, que me he salido del tema, es que el eje de Tartesos es Huelva. Obviamente, Huelva es un lugar que está hasta arriba de minas de todo tipo, de oro, plata, etcétera, etcétera, en aquella. Entonces, lo que cuenta, exportábamos monos. Ahora solamente en España quedan monos, en Gibraltar, en el Peñón, exportábamos monos. Entonces él decía que los barcos que venían de Tarsis, que eran los tartesos, venían cargados de estaño, oro, plata, y que era un lugar riquísimo, y monos. Y también dice pavones. Yo no sé lo que serán pavones, pues ya los más pavos, más pavones. Y entonces cada uno dice que cada año y otros que cada 3 años estos semitas, pero bueno, los fenicios eran semitas. Entonces, lo que pasa es que durante mucho tiempo, porque se cree que ¿cómo se llamaba? La Atlántida era Tarsis, la Atlántida, que porque fue uno de los, me parece que el 10.º trabajo de, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llamaba el forzudo? Bueno, no me acuerdo. Y siempre se ha buscado mucho por el mito de la Atlántida, no se ha buscado Tarteso. Pero todo esto son hipótesis que no sabemos qué es lo que hay, leyenda, que no sabemos qué, porque no se pueden probar. O sea, todo ha quedado en escritos, que ahora se lo contaré, de griego, de romano, de montones de personas. Y bueno, Tarteso se especuló con ella. Hubo un francés, hubo un alemán, hubo montones de gente que estuvieron buscando Tarteso en el
en Doñana, montones de sitios. Y al final este descubrimiento de 1958 vino a ponerle nombre a Tartessos. Hércules, no me salía la palabra, el 10º trabajo de Hércules, porque en Tartessos había un rey que tenía una... Porque para los tartesos los toros eran un animal sagrado. De hecho, todo este ajuar que se ha encontrado no sabemos si era para... Porque uno de ellos es un peto y no sabemos si eran arreglos de oro para un toro sagrado. Ya, ya estábamos los españoles con los toros. Un rebaño de toros sagrados. Y entonces lo que hizo Hércules en el 10º trabajo fue despejar esa zona y lo que hizo fue matar a este señor del... Si me veis grano, en la primavera la sangre altera. Fue matar a este señor, a este rey, despejar el camino y quedarse con los toros rojos, que tenía un rebaño grande de toros rojos. Bueno, voy a ver si lo cuento de forma más organizada. En el blog he puesto otra cosa. Es que en estos momentos hay un hallazgo de cultura tartésica en Badajoz. Realmente la cultura tartésica, os he dicho que eran ciudades, todos son hipótesis, ciudades que giran en torno a Huelva, pero giran en torno también al Guadalquivir, que le llamaban Tarsi, después los romanos le van a llamar Betis, el Metis man que pierda. Entonces, la que era riquísima, entonces gira en torno al Guadalquivir, pero son, sobre todo, esta cultura tartésica tiene Huelva, Cádiz y Sevilla, y Badajoz, que ahora mismo se ha encontrado como una especie de palacete con yo no sé cuántos caballos muertos, que está bastante bien conservado, y por primera vez se han encontrado unas figuras muy orientales que pertenecen a los tartesos, pero claro, donde, como son semitas que se mezclaron con el sustrato nuestro, los fenicios con los tartesos, los ¿cómo se llama? Arqueólogos van locos porque está tan fusionada una cosa con la otra que no sabe dónde empieza los fenicios, los semitas y dónde empieza lo tarteso, lo local. Porque claro, es como si los españoles vemos, ¿qué digo yo?, una iglesia en América y decimos, ¿eso es arte español? Pues no, porque se ha mezclado ya con el sustrato que había allí, indígena o lo que sea, y ha hecho, con lo que ha venido de fuera, ha hecho otra cosa que es totalmente distinta. Aunque puedes decir, mira, esto es español, esto es tal, el resultado no tiene nada que ver, pero pues algo parecido pasó con los tartesos y los fenicios. Ya al final, las joyas que hay son joyas totalmente, unas joyas preciosas, 3 kilos de oro que se encontraron, un brazalete y un peto ahí, unas cosas que dice tu madre mía, ¿de dónde salió estas cosas? Y bueno, y se han encontrado y unos pendientes preciosísimos. Y eso implica, además muy minuciosos con las soldaduras, eso implica ya conocimiento. Además, han estado viéndolo con tecnología y se han dado cuenta que confluyen 3 tipos de culturas distintas en la construcción, digamos, artística y en la construcción estructural, por decirlo de alguna forma. Hay 3 manos de 3 orfebres, para que os hagáis una idea. Hasta qué punto la han estudiado y es simplemente maravilloso y además espectacular y de buen gusto. 3 kilos, que se pusiera 3 kilos encima, madre mía. Bueno, voy a ver si os lo cuento un poquito. En el blog he puesto un artículo que sale en el ABC, lo he puesto con cosas de National Geographic, está todo, la fuente abajo, hay un montonazo de fuentes sobre la explicación de los tartesos, etcétera, sobre las diferentes fuentes, pero es que resulta que en Badajoz se ha hecho una... Porque los tartesos, a diferencia de los fenicios, eran más de costa y los tartesos más de interior. Entonces se ha encontrado en una segunda fase de los tartesos, que digamos empiezan con una edad de bronce, la edad de hierro, se introducen más, están en la zona de Badajoz, están también en la zona de Lisboa. Entonces fijaros que en el Algarve también portugués pilla toda una zona. Ten en cuenta que los fenicios y los griegos, el Mediterráneo es mucho más tranquilo para navegar, pero el Atlántico, no, incluso costear es mucho, porque es un mar más aguerrido, es más bravo. Además, es un mar, yo estaba viviendo en Huelva y yo nunca había visto eso, era la primera vez que lo veía, pero estaba en una... estaba esperando un bebé y alquilé una casita que era un chalecito en un pueblecito al lado, y entonces de pronto teníamos el agua hasta aquí y de pronto teníamos una playa gigante. Yo nunca había visto, yo he vivido siempre en el Mediterráneo, nunca había visto las mareas, qué brutales son. Y por otro lado, es una preciosidad, ¿eh? Y por otro lado también
teníamos una plaza del pescado, tenía que comprar porque había flota de África. Para mí, yo creo que la plaza del pescado mejor de España, o sea, es que había de todo, de todo. Yo qué sé, bocas que me encantan, o sea, un pescado excepcional, el Atlántico, porque claro, es un mar más aguerrido, más bruto. El Mediterráneo es un chaquito, se enfada de vez en cuando, hay que tener cuidado, pero los fenicios, los griegos, los cartagineses pudieron costear, pero costear en el Atlántico ya, ya es otra cosa, porque allí si costeas lo mismo te pega un golpe contra las piedras o te quedas encallado en la playa, en fin. Voy a hablaros de lo que dice en el blog, como he dicho, aparece todo lo que ha sido estos hallazgos que se han presentado hace pocos días ante la prensa de unas caras que son tartesas que se han encontrado en Badajoz, que ha sido un hallazgo maravilloso. Ya se encontró en 2019, pero se encontró en una finca y el dueño de la finca no se ponía de acuerdo con Celestino, que es el arqueólogo, todo un grupo de arqueólogos de esa zona de Sevilla y tal. Y entonces lo que hicieron fue recurrir a las autoridades, se expropió esa tierra y han podido trabajar ahora y empezar a sacar cosas y cosas, también una bañera, o sea, no os podéis imaginar qué cosas tan maravillosas han salido. Bueno, voy a ver si lo cuento. Bueno, Salomón, el rey de Israel, volvía cada 3 años cargado de oro de un lejano y misterioso lugar que se llamaba Tarsis. El rey Salomón, dice la Biblia, el Antiguo Testamento, ay, se me ha pasado. El rey Salomón tenía en el mar naves de Tarsícolas, que dice la Biblia, con Hiram. Hiram es Hiram, es que mi ciudad la construyó un turco que se llamaba, la fundó un turco que se llamaba Hiram. El reino de Granada y el reino de Almería, digamos, existían, pero se hicieron fuertes, sobre todo después de la conquista de Córdoba, porque venía muchísima gente a rebufo de esa conquista, ¿no? Entonces Granada, los Nasri, los pelirrojos, realmente no eran reyes, era un general. Y a nosotros los almerienses nos llegó en el siglo X un tal Jairán, que era un eunuco turco, que era muy inteligente, se había hecho un general, había luchado y entonces, digamos, fue el que funda la ciudad y el que funda Noria, infraestructura y tal. Y se podía decir también Hiram. Bueno, Hiram, rey de Tiro, Jairo, que decimos nosotros. Eh, mm, Hiram en turco significa, creo que es yogur. Su es agua. He ido tantas veces a Turquía que ya empiezo a saber algo. Bueno, Hiram, rey de Tiro, cada 3 años mandaba las naves de Tarsis trayendo, eso dice la Biblia, estoy leyendo, oro, plata, marfil, monos y pavones. Exportábamos monos. No nos quedan ya. Aquí ya lo hemos matado todo. Esto es el siglo VII antes del nacimiento de Cristo, ¿eh? Y pertenece de la Biblia hebrea al libro de los reyes. O sea, ya están diciendo que estamos por aquí dando vueltas. Bueno, que remite 3 siglos atrás, cuando la opulencia mineral, como os he dicho, hay del siglo X, de la edad de bronce, después hay una edad de oro, una segunda fase donde se expanden hacia arriba, hacia Extremadura, y o sea, actúan entre el siglo X y el siglo V antes de Cristo. Después desaparecen, seguramente por la desaparición de los fenicios también, por el predominio de Cartago, Cartago Nova. Bueno, en el sur en el sur de España occidental, o sea, la otra parte de Andalucía, donde yo vivo es la oriental. Hay una opulencia mineral, nosotros también tenemos bastante, del sur de la península ibérica y atrae hacia el otro extremo del Mediterráneo a los primeros navegantes semitas. Es que parecía que esa teoría, hay unos tartesos escépticos dentro de lo que son los arqueólogos. Parecía que no, a nivel de nación no le hacía mucha gracia el que provengamos de semitas, que más da, pero si nosotros casi casi somos criollos, judíos, moros, cristianos y todo eso, celtas y todo lo que ha venido por todos lados, pues como los ingleses y como tantos, y como los franceses que también han tenido bastantes invasiones, bueno, y no digamos los italianos. La mayoría de historiadores lo tienen claro. El primer autor que menciona a Tarsis se refiere a las relaciones comerciales que los israelíes mantienen con tartesos. El reino situado, los fenicios me parece que tienen el primer abecedario, que es muy parecido, claro, su letra, la A es Aleph, también como la letra hebrea.
son muy antiguos. El reino, Tarsis era el reino situado más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, en el Bajo Guadalquivir, porque en aquella época, vamos a ver una cosa, Sevilla, por ejemplo, era puerto de mar, el mar entraba más para adentro. O sea, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando viví en Huelva, fui a buscar donde había salido Colón hacia América y era todo tierra. O sea, el mar se había replegado hacia atrás. Y digo, anda, palos. No se puede decir palo de la frontera que sienta muy mal palos. ¿Dónde salió Colón? ¿Dónde está Palo? Pues si Palo está aquí no hay agua. No sé, el mar se fue replegando, replegando. Bueno, de Tarteso es el rey Argantonio, que se ha dicho que es el hombre de plata. Desde la primera vez que se le menciona, se ha mencionado muchas veces en muchos escritos, pero como que los científicos no encontraban, ¿cómo diría yo?, justificación, o sea, restos que pudieran hasta prácticamente el tesoro de Carambolo. Se llama Carambolo porque lo descubrieron en un monte que se llama Carambolo. No creáis que por otra cosa. Es espectacular. Bueno, se le menciona mucho, pero está ahí como pasa mucho tiempo, lo estudian incluso, pero es como una leyenda, ¿no? Bueno, tiene como una especie de aura enigmática en torno a Tarteso y a Dios gracias se ha desvanecido porque van encontrando cosas y cosas y para muestra un montón que han encontrado caras y las caras son como los ojos muy rasgados. O sea, está claro que el que hizo esas caras era bastante oriental. Bueno, viajeros, filólogos, arqueólogos, porque mira, Troya se encontró por un filólogo que era multimillonario. Después, en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial se destruyeron. Además, los arqueólogos de esta época van con un pico y van destruyendo estratos, que os he dicho, que eso es importantísimo, porque se va con un cuaderno de campo hallando cosas y sabes que este estrato quita las cosas, sigue, aparece otro estrato, así, aparecen estratos según la línea del tiempo, ¿no? Y claro, si metes un pico te carga montones de estratos. Bueno, y este también, uno de ellos me parece que era un pintor francés o un alemán, no me acuerdo, uno de los dos, también siguiendo el tema filológico, o sea, las narraciones y tal, que describen dónde están los tartesos, pues intentaron buscar en el Coto Doñana, se encontraron un poblado romano, intentaron, digamos, geográficamente donde lo habían ubicado, puede que esté cubierto por el mar incluso, bueno, no lo sabemos. Se habla de la Atlántida muchísimo. Viajeros, filólogos, arqueólogos, durante mucho tiempo han buscado con ahínco restos de aquella civilización perdida totalmente. En el siglo V desapareció y nadie sabe por qué ni de qué manera. Muchas veces eso ocurre no por una causa, como ha desaparecido también Mohenjo-Daro. Todo esto que estoy hablando del tesoro de Carambolo es incluso más antiguo que la Dama de Elche. Las figuras que han encontrado hoy son más antiguas que la Dama de Elche. Las figuras que podían ser o de dos divinidades son de piedra, se han encontrado en Badajoz, y parte de la figura de un guerrero. Son más antiguas que la Dama de Elche, más antiguas que los íberos. Bueno, los tartesos es una civilización que florece además espectacularmente para luego caer en el olvido 500 años antes del nacimiento de Cristo. El interés por la misteriosa Tarteso se remonta a la antigüedad. Muchos historiadores, como os he dicho, viajeros griegos de los siglos VI, entre los siglos 6 y 4 antes de Cristo, dejan constancia en sus obras, en sus escritos, en sus crónicas, y de lo que se sabe o cree saberse sobre aquella civilización de Tarsis. Tal es el caso de Cateo, de Mileto, de Herodoto y sobre todo de Avieno, que en su Hora Marítima habla de un río llamado Tartesos, que ciña a la isla en la que se encuentra la ciudad también denominada Tartesos. Se supone la zona tartesa, filológicamente se ha investigado porque por las toponimias, Onuba, que era Huelva, no sé, Carmona, yo qué sé, El Ejido, no sé,
había muchos pueblos entre Extremadura y Andalucía Occidental, elegidos de mi tierra, está cerca de aquí. Bueno, otro autor del siglo IV a.C., Foro, se refiere igualmente, tengo que leerlo, a un mercado muy próspero, la llamada Tartesos, ciudad ilustre regada por un río que lleva gran cantidad de estaño, oro y cobre de la Céltica. Bueno, a todo esto, claro, ellos son la bética y nosotros, la otra mitad de Andalucía, somos la penibética. A todo ello se suma pero eso nos lo pusieron los romanos, toda una serie de referencias más intrigantes de la Atlántida, que también el mito de la Atlántida que está ahí, la zona de Cádiz, etcétera, que fue cantada por Platón en sus diálogos, particularmente Timeo, y que muchos dudaron en identificar con Tarteso. ¿A qué, si no, podía aludir Platón cuando describe la Atlántida como, tengo que deciros, una gran isla más allá de las columnas de Heracles, Cádiz, rica en recursos mineros y fauna animal? Nunca lo sabremos. Incluso arqueólogos contemporáneos creen hallar restos de la Atlántida, de ilusión se vive. Pero de momento se trata de una conexión imposible basada en fabulaciones más que en certezas, porque no han podido encontrar nada que los certifique. No solamente vale con decir, mira, yo estoy seguro que aquí estaba, bueno, pero vale, danos alguna prueba. Y científicamente, si no das pruebas, no existe. Tal es el caso hay un francés que estaba convencido de ello, que se llama Jacques Collina-Girard, toda la gente de dinero, aquí lo digo, que en el 2001 la Atlántida la pone en la isla de Espartel, a medio camino entre Cádiz y Tánger, y de los avistamientos de Rainer Kühne, quien en 2004, estamos hablando de ahora, de hace 19 años, cree haber localizado imágenes aéreas de varios de vestigios del Templo de Plata consagrado a Poseidón y el Templo Dorado consagrado en honor de Cleito, en la marisma de Hinojo, cerca de Cádiz. Yo he vivido cerca del Coto de Doñana, de Doñana, del Parque Doñana, unos mosquitos que ¿para qué? Y era curioso porque los mismos mosquitos, decía la gente de allí, ay, que tú eres de fuera, porque iba todo el rato así. Y digo yo, es que debe ser que nos pican a los de fuera, porque los de dentro ya se lo han comido, pues ya. Y es verdad, después cuando llevé un tiempo ya me he dado cuenta que venía alguien y estaba todo el rato. Era Mosquitilandia, una preciosidad de bonito, pero marismas por todos lados, Huelva por todos sitios. Huelva es un lugar maravilloso de gente amable, bueno, una ciudad que la recuerdo de maravilla, con unos bares, unas tapas y con unos paisajes preciosos. También le metieron mucha contaminación, en fin. Bueno, el primer autor que intenta localizar Tartessos, para que os hagáis una idea, es el filólogo, aquí los filólogos siempre, Antonio de Nebrija, que era responsable de la primera gramática de 1492, que los reyes católicos, en el momento que descubren América, fuimos los primeros que hicimos una gramática, porque nos pasaba como los ingleses lo hicieron después, había que, nos estábamos expandiendo por el Mediterráneo, por América, etcétera. Entonces había que fosilizar la lengua, ¿no? O sea, la gente tenía que ceñirse a una referencia, porque la lengua está en continua evolución, ¿no? Y tiene que haber un referente. Y además había un problema con las sibilantes, en fin, algún día lo contaré. Bueno, Nebrija identifica, en Inglaterra lo tenían peor, porque en Inglaterra llevaban 300 años con los franceses, entonces tenían una especie de alemán, o sea, ellos tienen inglés antiguo, inglés medio, inglés moderno, el inglés medio es más parecido al alemán, un inglés de hoy no lo entendería. Entonces, el pueblo llano hablaba un inglés parecido al alemán fonemático y la aristocracia hablaba francés. Chuparse los dedos. Y entonces hicieron de la revolución de las vocales en el siglo XV, que es un idioma criollo. El resultado es que hay como dos lenguas, una escrita y otra oral. Si sabes una y no sabes la otra, pues eres como un sordomudo en Inglaterra. Bueno, hay gente que sabe la oral, pero no sabe escribir. Ellos, por ejemplo, en 1492 Negrija identifica Tartessos con el río Betis, Guadalquivir, y con el paisaje de brazos marinos que forma el río en su desembocadura. Pero las conjeturas de Negrija no tienen pruebas, son emitidas desde la intuición y desde las leyendas él no tiene ninguna prueba científica, no tiene respaldo arqueológico. Dice, algunos arqueólogos contemporáneos han creído hallar restos de la Atlántida en la región tartesa. Bueno, la investigación arqueológica se hace esperar hasta el siglo XIX prácticamente,
finales del siglo XIX. El primero que remueve toda esa entraña andaluza en busca de Tarteso es Georges Bonsor, que es un pintor anglo-francés, que lo he dicho, que queda fascinado totalmente por los paisajes de Andalucía. Estábamos de moda, nos pusieron de moda los románticos alemanes y los ingleses, nos pusieron de moda y entonces se venían aquí, ya sabéis, la Carmen de Bizet y tal, estábamos de moda. Venían de vacaciones y se venían con una escopeta. Y yo digo, madre mía, yo irme de vacaciones con una escopeta por si las moscas, por si los asaltaban por el camino. Algún día os contaré cosas de viajeros que vinieron por mi tierra. Iban en la diligencia con escopetas, de verdad, ¿eh? Y que desde la década de 1880 este señor cambia su vocación de la pintura pues, y se hace arqueólogo. No tenía ni idea, pero bueno, tenía mucha intuición. Entonces lo que pasa es que utilizaba el pico y la pala y hacía destrozos, pero bueno, también hizo hallazgos. Él dice que nadie le enseña a excavar, pero su ilusión, pues, como mucho, no existía. Yo creo que no existía la profesión de arqueología. Bonsor hace más el que quiere que el que puede. Bueno, Bonsor recupera un alijo de piezas tartésicas en diversas. Es que tengo la gafa rota en diversas necrópolis sevillanas, como las de Cruz del Negro, Carmona, Setefilia, Cerro del Trigo, hay muchísimas más. A Bolso le sigue Adolf Schulter, que quería hacer como su paisano, que había encontrado Troya, y él quería encontrar los tartesos, quería encontrar la antigua Atlántida también. Y esto lo hizo a través de la filología, a través de los escritos, a través de los libros, que es gran impulsor de la investigación de los yacimientos de Numancia, pero que se acaba peleando con las autoridades, está enemistado con las autoridades españolas. Entonces Schulter quiere seguir el ejemplo de su compatriota Schliemann, no sé cómo se dice. Schliemann era millonario, que desentierra Troya a golpe de pico. Su mujer se hace fotografías con los pendientes, tú que tienen así. Gracias a la fe en las fuentes clásicas, la hora marítima de Avieno, como os he dicho antes, son para Schulter lo que la Ilíada era para Schliemann. Entonces el Coto de Doñana hace las veces de colina de Gisallik en Turquía, y Turquía es que es una maravilla, Troya estaba en Turquía. Troya realmente era un punto donde se cobraba, como si dijéramos, de entrada y salida, en donde intersección. Entonces todo el mundo codiciaba ese punto, ¿no? Bueno, en 1873 Troya es cantada, se encuentra Troya, la Troya cantada por Homero. Bueno, la obra de Schulter sirve para ordenar todos los conocimientos que se tenían sobre la antigua civilización del Guadalquivir. Schulter no encontró, obviamente, Troya, pero pretende demostrar que Tartessos yace debajo de las marismas de Doñana. Y pasa la acción con la ayuda de Bonsor, se hace con las herramientas necesarias y dirige la ambiciosa escultura de localizar allí Tarteso. Pero al final lo único que encuentra es un pueblo romano. Son las ruinas de la época romana, que en mi tierra también lo que hacían es que cuando estaban los... ¿cómo se llama? Los mercenarios no, legionarios, a los 25 años les daban un terreno, claro, que lo que hacían, le daban terreno donde nadie quería ir, que eran en zonas pues pantanosas, como aquí en la zona de Roquetas. Es muy pantanoso, está lleno de mosquitos. Entonces, claro, les daban zonas donde nadie quería ir y había una colonización, un trozo de tierra, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en Doña Ana, que era también pantanosa, pues también hacían poblados de eso, de gente que se licenciaba sobre los 40 años, donde ya eran señores, de ahí viene, ya eran tercera edad. Ahora ser senior ser, en vez de hasta los 40, hasta los 52. Ahora cuando la gente dice, tengo 40, es que soy muy joven. Pues si hubiera vivido en época de los romanos, ya era tercera edad, ya no servía para luchar. Bueno, Schulter fracasa, pero su contribución no deja por ello de ser muy valiosa, porque lo que hace es hacer un corpus y estructurar todos los conocimientos que tiene y que hay sobre el tema tiene una grandísima aportación. Él viene de una época prusiana, y donde emergen las filologías, intelectualmente emergen infinidad de disciplinas que ahora mismo se llevan adelante. O sea, era una Alemania ya poderosa intelectual, no la Alemania, sino un imperio austrohúngaro intelectualmente poderosa. Su obra Tartessos, publicada en 1924, sirve para ordenar y estructurar todos los conocimientos que tiene sobre la antigua civilización del Guadalquivir y es un punto de referencia para los que van a ser futuros investigadores, futuros estudiosos para las investigaciones posteriores. Él crea una vía que es imprescindible. Lo he puesto en el blog a este señor. Todos los testimonios legados por las fuentes se refieren a Tarsis o a Tartesos como una
civilización que fue metalúrgica. Dice, es más elegante, el más elegante de los mercados, la ciudad del oro y la plata. Tanto es así que Antonio, el rey tarteso por excelencia, el hombre de plata, lleva incorporada Antonio, es argenta, hombre de plata. Pero la literatura, su etimología, la literatura se eleva, fue el último rey. Pero yo creo que fue rey de una ciudad, que eran ciudades, estados, que cada uno debían de tener su monarca y que después, ante un enemigo común, se confederaron, se unían para luchar contra un enemigo. Pero la literatura se eleva a certeza arqueológica el 30 de septiembre de 1958, en el que está el día en que una cuadrilla de albañiles, de obreros que trabajan en el tiro pichero en el terreno de un club de cazadores de Sevilla, la Real Sociedad de Tiro, al pichón en la localidad de Camas, a 4 kilómetros de Sevilla, hacen un descubrimiento fascinante que revoluciona totalmente lo anterior, que es un recipiente de barro en cuyo interior hay 3 kilos de oro con baja aleación de cobre, 16 placas, 2 brazaletes, 2 pectorales y un collar. Todas las piedras son de oro, que no sabíamos si se las ponía. El peto es una piel de toro, es como imita una piel de toro. No sabemos si eran atributos que le ponían a un toro, porque para ellos los toros eran sagrados. Eran macizos y pesan casi 3 kilos, pesan 2,950. Le debió de dar algo. Después de analizarlas, se escondían esos tesoros porque si venía un enemigo, como querían oro y tal, lo que hacían, aquí lo hicieron también otros. El arqueólogo Juan María Carrezo concluye que es un tesoro digno de Argantonio. El hallazgo del tesoro en el Carambolo, se llama así por el cerro 91 metros, como os he dicho, que tiene ese nombre, donde se encontró ese tesoro, alborota totalmente a los científicos, los pone a 100 por hora. Y cuando muchos se resignan ya a un tarteso virtual, el carambolo se convierte en la imagen de cabecera de la cultura tartesia y Juan de Mata Carriazo es el padrino del descubrimiento. Durante 3 años van a investigar en ese cerro y van a encontrar montones de cosas. Este señor, Mata Carriazo, excava ese yacimiento que representa el tarteso tangible. Ahora estamos en Badajoz y las últimas caras de tartesos que nunca habíamos tenido, no sabemos si son divinidades, si son reyes, no sabemos lo que son, pero que son orientales, son así, ¿eh? Bueno, desentierra muros, estudian cerámica, coteja niveles estratigráficos, como os he dicho, que hacen los arqueólogos, y demuestra por fin que Tarteso no es una alucinación de cuatro, no es un mito ni una leyenda de los autores de la antigüedad. Todo lo contrario, de este modo los estudiosos pueden certificar que eso fue real y pueden definir, pero de todas formas, frente a Tarteso, todos son conjeturas, porque claro, 1000 años antes del nacimiento de Cristo, hasta 500 años antes del nacimiento de Cristo, que desapareció, pues no sabemos qué pasó ahí. No sabemos bien el mapa de la civilización tartesia. Se ha podido suponer que por las etimologías de los pueblos, cuál eran y cuál no. Se extiende por la mitad sur de la península, diversos yacimientos que quedan así asociados con Tarteso. Bueno, la cuestión más que suscita en torno a la cultura tartesa es su relación con los fenicios. Yo creo que es que ellos absorbieron la sofisticación de los fenicios. A partir del siglo VII a.C., navegantes y comerciantes fenicios estaban rondando nuestras costas, fundan ciudades, Abdera, en mi provincia, Adra, Malaca, Málaga, todo, Agadir, me parece Cádiz, y factorías que son salazones y tal, que después pasan a ser romanos. Bueno, después pasan a ser cartagineses y luego romanos. Especialmente en las provincias de Málaga, Granada, Cádiz, Almería y Alicante. Es un territorio, pues, muy próximo a los tartesos, con quienes sin duda tuvieron que fusionar muchísimo, tuvieron que hacer intercambios. Los fenicios, que son semitas, mantienen contacto de todo tipo, tanto económico como cultural y artístico. Se ha pensado que ambas áreas, pese a la cercanía geográfica y las relaciones, se establecen. Como he dicho antes, los arqueólogos muchas veces no saben dónde empiezan los tartesos y dónde acaban los fenicios. Las relaciones que se establecen entre ellos permanecen independientes una de otra. Bueno, el territorio se fusionaron. Nuclear tartesio se ubica lejos de la costa, mientras que los fenicios se asocian más al litoral andaluz, alicantino, etc. Y sin embargo, algunos estudiosos plantean hoy en día que entre tartesio y fenicio se dio una auténtica fusión. Yo también lo creo. Porque en términos arqueológicos se hace muy difícil dilucidar qué es lo de uno y qué es lo de otro. ¿Por qué?
elementos tartesios y elementos mezclados con elementos fenicios. Bueno, esta es justamente la teoría que mantienen los dos arqueólogos sevillanos, Álvaro Fernández Flores y Araceli Rodríguez, algo que entre los siglos 2 y 5 excavan he puesto material a tope en el yacimiento de Carambolo. En su opinión, ahora se ha abierto otra vía con Badajoz, ¿eh? No paran de encontrar cosas. En su opinión, el Carambolo no sería un asentamiento indígena producto de la civilización tartesia, sino un santuario fenicio dedicado a la diosa Sorté, que alcanzó su máximo esplendor en el siglo VII y se abandonó en el siguiente. Ha ido ahora mismo al yacimiento que han hecho público hace pocos días con estas figuras, estas caras tartesas. Ha ido un catedrático de arqueología de Cádiz y ha dicho que no, que Tarteso será Huelva y que todo lo demás que no. No lo sabemos, la verdad. Son todo hipótesis. Me imagino que irán encontrando cosas y cosas, afortunadamente, y que al final podrán generar un corpus que sea más aproximado y más preciso. Bueno, una sentencia que reduce a Tarteso al exceso imaginario y cuya obra expansiva ha sacudido a la comunidad científica. No se ponen de acuerdo los arqueólogos, porque son todo hipótesis. Ambos autores mantienen que el área de expansión colonial de los fenicios se extendió incluso a Extremadura. Yo también lo pienso. Creen que los objetos y a Lisboa, bautizados como tartésicos, entre ellos el propio tesoro del Carambolo, son la expresión colonial de un pueblo semita que se asentó en Cádiz por el siglo X a.C. para luego expandirse por la costa y el interior. No lo sabemos. De esta forma, el Carambolo sería un santuario fenicio resultado de un cierto mestizaje entre los semitas y lo local. Pero es que los fenicios eran más de cambalachear, de hacer negocios, eran semitas, más que de colonizar, no sé. Se podía comparar con la colonización española con América tras la llegada de Colón. Si uno contempla las huellas dejadas por los españoles en las catedrales e iglesias de América Latina, ¿se podría catalogar como obra española? Pues no sé, o como obras locales. Un congreso que se celebró en Huelva en 2011 da resonancia a las posiciones tarteso-escépticas. Aquellos que dudan de que Tartesos pueda ser considerado como una cultura diferenciada y creen más bien que son fenicios que al final se mezclaron con el sustrato anterior y que se fueron sofisticando. Bueno, el debate se ha trasladado incluso a la vitrina del Museo Arqueológico de Sevilla y allí se exponen también desde diciembre de 2011 las piezas del tesoro del Carambolo donde se pone arte fenicio. Hay mucha gente que no está de acuerdo. ¿Vosotros qué opináis? ¿Fenicios o tartesos? ¿O tartesos eran fenicios que llevaban tiempo aquí? Eh, los visitantes allí cuando leen el carambolo dicen origen fenicio, no lo sabemos. Sin embargo, para la mayoría de especialistas es muy atrevido esa etiquetación de arqueólogos. Creen que por el contrario el carambolo sí se advierten rasgos específicamente tartesios. Una evidencia de ello es que se encontraría un altar con forma de piel de toro que ha aparecido en el epicentro del recinto sagrado, la misma forma de los pectorales del tesoro del carambolo. En ningún santuario fenicio ahí se encuentran altares con ese perfil, únicamente en el territorio hispano. Otros altares en el área tartesia también tienen la misma forma que el hallado en el carambolo, como son los de Cachorroano, Salamea la Serena, Badajoz, etcétera, Cerro San Juan, Coria del Río. Bueno, cuenta el mito griego que Hércules, después de matar al gigante Gerión, el primer rey de Tartesos, según la leyenda, se apropia de su rebaño, que eran toros rojos, en el que el 10º de los 12 trabajos atribuidos al héroe griego. Así pues, el toro era el salvoconducto de Tarteso, para no arder en la pira de las invenciones históricas. Bueno, espero que os haya gustado. Decirme vuestra opinión. ¿Tartesos o fenicios? Hasta mañana.